El patrón rico humilló al criado por su ropa rota, sin notar quién vestía dignidad. Mírate, pareces un perro sarnoso que se arrastró desde el basurero. Don Esteban escupió las palabras, como veneno, mientras señalaba la camisa remendada de Tomás. Los otros trabajadores bajaron la vista. El sol del mediodía caía como plomo sobre el patio de la hacienda, pero ningún calor era comparable al que ardía en las mejillas del hombre humillado. Tomás apretó los puños, sintiendo cómo las costuras viejas de su pantalón amenazaban con ceder. Tenía 38 años y vestía la misma ropa desde hacía 5. No porque quisiera, porque no había alternativa. Así que vienes a pedirme trabajo, vestido como mendigo. Don Esteban rió, una carcajada seca que rebotó contra las paredes encaladas. ¿Sabes qué? Ni siquiera mereces que te responda. Lárgate de mi propiedad antes de que llame a los perros. Tomás tragó saliva. Había caminado 11 kilómetros esa mañana. 11 kilómetros con el estómago vacío y los zapatos rotos, porque alguien le dijo que don Esteban necesitaba un capataz para la cosecha. 11 kilómetros de esperanza que se desmoronaban en 30 segundos de crueldad gratuita. Señor, yo solo. ¿Solo qué? ¿Pensaste que iba a contratar a alguien que no sabe ni vestirse? La ropa habla de un hombre, Tomás, y la tuya grita que eres un fracaso. Cada palabra era un clavo. Pero lo peor no fue el rechazo. Lo peor fue la risa de los demás trabajadores, esa risa nerviosa de quien se alegra de no estar en tu lugar. Lo peor fue ver cómo don Esteban le daba la espalda como si no existiera, como si fuera menos que el polvo bajo sus botas italianas. Tomás salió de ahí con la cabeza baja y el alma rota. Otra puerta cerrada, otra humillación para cargar. Pero la historia de Tomás no comenzó ese día. Comenzó 3 años atrás, cuando todavía tenía un taller de carpintería en el pueblo. Un taller pequeño pero honesto, donde fabricaba muebles con sus propias manos, mesas que duraban generaciones, sillas que parecían abrazar a quien se sentaba. Su esposa, Marta, atendía a los clientes mientras él trabajaba en el fondo, entre el olor a madera fresca y barniz. Sus 2 hijas, Lucía y Rosa, jugaban entre las virutas, soñando con crecer en ese mundo de cosas hechas con amor. Entonces llegó la sequía. Después la crisis. Los clientes desaparecieron. Tomás aguantó 6 meses sin cobrar, regalando muebles a cambio de promesas de pago que nunca se cumplieron. Marta vendió sus aretes, después su anillo de matrimonio. Las niñas dejaron la escuela. Y una madrugada, cuando el banco vino a embargar todo, Tomás se quedó de pie en medio de la calle, viendo cómo se llevaban su vida entera en un camión. Desde entonces había trabajado de lo que fuera. Jornalero, cargador, albañil, cualquier cosa para llevar un plato de comida a su familia. Pero el pueblo tenía memoria cruel. La gente te mira diferente cuando caes. Te tratan como si el fracaso fuera contagioso. Y nadie quiere contratar al carpintero quebrado que ahora suplica por trabajo. La ropa que llevaba ese día no era solo vieja. Era un mapa de su sufrimiento. Cada remiendo contaba una historia. El parche del codo derecho era de cuando trabajó reparando techos bajo la lluvia. La costura torcida del hombro era del día que Marta intentó alargar la manga porque había perdido tanto peso que todo le quedaba grande. Los zapatos, con las suelas pegadas con alambre, eran los mismos que usó el día de su boda, 15 años atrás. ¿Cómo explicarle eso a don Esteban? ¿Cómo hacerle entender que la dignidad no se mide en tela nueva, sino en seguir de pie cuando todo te empuja al suelo? Esa noche, Tomás llegó a su casa con las manos vacías. Marta no dijo nada. No hacía falta. Se conocían demasiado bien. Ella calentó agua para un té de hierbas del campo, porque ya no alcanzaba ni para café, y se sentaron juntos en el único banco que quedaba de su antiguo taller. Las niñas ya dormían, o fingían dormir para no ver la tristeza de sus padres. Mañana será diferente, susurró Marta, pero sus ojos no creían sus propias palabras. Tomás asintió en silencio. ¿Cuántas veces habían dicho lo mismo? ¿Cuántas promesas rotas cabían en un matrimonio antes de que se quebrara por completo? 2 días después, don Esteban mandó llamar a Tomás. La noticia llegó con un niño del pueblo,
Uno de esos mensajeros que corren descalzos por las calles polvorientas. Que vaya a la hacienda. El patrón tiene un trato para usted. El corazón de Tomás dio un salto. Quizás don Esteban había recapacitado. Quizás había algo de humanidad bajo esa coraza de crueldad. Marta lo miró con esperanza renovada. Ve, le dijo, pero ten cuidado. Los hombres como él no cambian sin razón. Don Esteban lo recibió en el porche de su casa, un edificio blanco con columnas que parecía burlarse de las chozas del pueblo. No invitó a Tomás a pasar. Lo hizo esperar de pie, bajo el sol, mientras él tomaba limonada en una mecedora. Te voy a dar una oportunidad, dijo don Esteban sin mirarlo. Necesito que trabajes en la parcela del norte. Es tierra difícil, llena de piedras. Nadie la ha podido cultivar en 5 años. Si logras sacar una cosecha decente, te pago el doble de lo normal. Si fracasas... Se encogió de hombros. Al menos habrás intentado. Tomás sintió un nudo en el estómago. Conocía esa parcela. Todo el pueblo la conocía. Era tierra maldita. Dicen que antes hubo un cementerio ahí, suelo duro como concreto, sin agua cerca. Varios hombres lo habían intentado y habían terminado más pobres que antes. ¿Por qué yo?, preguntó Tomás. Don Esteban sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque eres el único desesperado suficiente para aceptar. Ahí estaba, la verdad desnuda. No era una oportunidad, era una apuesta cruel. Don Esteban sabía que Tomás fracasaría. Lo estaba contratando para verlo caer, para confirmar que los pobres merecen ser pobres. Tomás debió irse. Debió escupir su rechazo y marcharse con la cabeza alta, pero pensó en Marta, en Lucía y Rosa, en que llevaban 4 días comiendo solo tortillas con sal. Pensó en que ya no tenía nada que perder porque no quedaba nada por perder. Acepto, dijo. Don Esteban soltó una carcajada. Por supuesto que aceptas, los animales hambrientos siempre aceptan. Empieza mañana. Y Tomás, no esperes herramientas ni ayuda. Si quieres ganar, ráscate con tus propias uñas. Esa noche, Marta no lo miró con orgullo. Lo miró con miedo. Es una trampa, Tomás. Ese hombre no hace nada sin malicia. Lo sé. Pero, ¿qué otra opción tenemos? No había respuesta para eso. Solo silencio y la larga noche por delante. Al día siguiente, Tomás llegó a la parcela del norte con las primeras luces del alba. Y Marta tenía razón. Era peor de lo que imaginaba. 3 hectáreas de tierra agrietada, salpicada de rocas del tamaño de sandías, sin sombra, sin árboles, sin un maldito pozo de agua a menos de 2 kilómetros. El sol ya pegaba duro a las 7 de la mañana. Tomás clavó la pala en el suelo. Rebotó como si hubiera golpeado cemento. Intentó de nuevo, de nuevo. Al 10º intento, logró enterrarla 5 centímetros. Su espalda ya ardía, tenía la garganta seca y acababa de empezar. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido esa primera mañana? ¿O habrías seguido clavando la pala, sabiendo que cada golpe te acercaba más a la desesperación que a la esperanza? Tomás siguió. Porque no le quedaba alternativa. Porque los hombres como él no se rinden cuando tienen hijas que alimentar. Las primeras 2 semanas fueron un infierno. Cada día era igual. Despertar antes del amanecer, caminar hasta la parcela, romper piedras hasta que las manos sangraban. El sol arrancándole la piel a tiras. Volver a casa cuando ya no quedaba luz, con los músculos temblando y el alma más pesada que el cuerpo. Marta le curaba las heridas con trapos y agua con sal. No había dinero para medicinas. Las niñas lo miraban con ojos que no entendían por qué papá volvía cada día más delgado, más oscuro, más roto, y don Esteban venía a supervisar. No todas las semanas, pero sí lo suficiente para recordarle a Tomás su lugar. Llegaba en su camioneta negra, impecable, y se bajaba con sus botas brillantes. Caminaba por la parcela como si estuviera inspeccionando basura. ¿Todavía estás aquí?, preguntaba con falsa sorpresa. Pensé que ya te habrías rendido como los demás. Se agachaba a recoger un puñado de tierra. La dejaba caer entre sus dedos. Esta tierra está maldita, Tomás.
¿Sabes cuántos hombres mejores que tú lo intentaron? Hombres más jóvenes, más fuertes, todos fracasaron. Y Tomás no respondía. Solo seguía cavando. Porque si abría la boca, no saldría una respuesta. Saldría un grito de rabia que llevaba años atragantado. Al mes, el pueblo empezó a hablar. Tomás el tonto, decían. Se mata trabajando en tierra muerta mientras su familia se muere de hambre. Los vecinos miraban a Marta con lástima. Algunos le ofrecían comida, no por bondad, sino por compasión condescendiente. Dile a tu esposo que se rinda, que busque trabajo real. Pero, ¿qué era trabajo real? ¿Mendigar? ¿Robar? ¿Irse a la ciudad y abandonar a su familia como hacían tantos otros? No. Tomás había elegido su cruz, y la iba a cargar hasta el final. Una tarde, mientras descansaba bajo el único árbol seco que había en la parcela, Tomás miró sus manos. Ya no parecían manos humanas. Eran garras callosas, sangrantes, deformadas. Levantó la vista al cielo, ese cielo implacable que no enviaba lluvia, que solo enviaba más calor, más castigo, y pensó en su padre. Su padre también había sido carpintero, también había fracasado, también había muerto pobre, olvidado, vestido con ropa remendada. La dignidad, le había dicho una vez, no está en lo que tienes, está en lo que haces con lo poco que te dejan. Pero, ¿qué dignidad había en esto? En ser el payaso de un hombre rico, en romperse el lomo por un sueño imposible, y sin embargo, Tomás no se rindió, porque la alternativa era rendirse ante hombres como don Esteban. Y eso sí que sería perder toda dignidad. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes la rabia de Tomás como tuya, déjame un like. Porque lo que viene, nadie lo va a ver venir. El segundo mes fue peor. Tomás empezó a toser. Primero era una tos seca. Después comenzó a escupir sangre. Marta lloró cuando lo vio. Tienes que parar, esto te va a matar. Pero Tomás seguía volviendo a esa parcela maldita. Ahora, el dolor en el pecho era constante. Sus piernas temblaban al caminar. Había perdido tanto peso que la ropa le colgaba como trapos sobre un espantapájaros, y aún así, había logrado limpiar casi media hectárea. Había removido cientos de piedras. Había cavado zanjas para captar cualquier gota de agua que cayera si algún día, por milagro, llovía. Don Esteban vino un día con dos de sus amigos, otros patrones ricos del pueblo. Los trajo para que vieran el espectáculo. Miren, les decía señalando a Tomás. Este es Tomás, el que se creía carpintero. Ahora lo tengo rompiendo piedras como burro. Los tres reían mientras Tomás cavaba, reían mientras él fingía no escucharlos. Uno de los amigos, don Rafael, gritó: «¡Oye, Tomás! ¿Cuánto te paga Esteban por hacerte el tonto?» Más risas. Tomás clavó la pala con más fuerza. Tan fuerte que algo crujió. No era la pala. Era su espalda. Un dolor agudo lo atravesó de arriba abajo. Cayó de rodillas. Don Esteban y sus amigos dejaron de reír por un segundo, esperando verlo colapsar. Pero Tomás se levantó, despacio, tembloroso, pero se levantó, y siguió cavando. Esa imagen persiguió a don Esteban durante días. No entendía por qué. Había humillado a cientos de hombres en su vida. Pero algo en la manera en que Tomás se levantó, algo lo inquietó. El tercer mes, cuando Tomás ya no esperaba nada, cuando cada día era solo repetir el anterior en un ciclo infinito de sufrimiento, encontró algo. Estaba cavando cerca del extremo este de la parcela, una zona que había dejado para el final porque parecía aún más estéril que el resto. La pala golpeó algo duro. No era una roca. Sonó diferente, metálico. Tomás se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. La tierra se desmoronaba fácilmente ahí, como si algo la hubiera removido antes. Y entonces lo vio. Una caja de metal, oxidada pero intacta, del tamaño de una caja de zapatos. Tomás miró alrededor. Estaba solo. Siempre estaba solo en esa parcela. Con manos temblorosas, sacó la caja. Pesaba mucho. Intentó abrirla, pero estaba sellada con candado. Un candado viejo, corroído por años de humedad bajo tierra.
Tomás la escondió bajo su camisa y terminó su jornada como si nada hubiera pasado. Esa noche, esperó a que las niñas durmieran. Le mostró la caja a Marta. Ella palideció. «¿Qué crees que hay adentro?», susurró. «No lo sé, pero esto no estaba aquí por accidente». Con un cincel viejo que había salvado de su taller, Tomás rompió el candado. El metal cedió con un chasquido seco. Dentro, envuelto en tela aceitada, había un fajo de documentos y algo más. Algo que hizo que el aire se escapara de sus pulmones. Dinero. No mucho, pero suficiente. Suficiente para 3 meses de comida. Pero eso no era lo importante. Lo importante eran los documentos, escrituras de propiedad, escrituras que mostraban que esa parcela, esa tierra que don Esteban decía que era suya, en realidad pertenecía a otra persona, a un tal Miguel Torres, muerto hacía 20 años sin herederos conocidos. Tomás leyó los documentos 3 veces. Después, una cuarta. Marta los leyó también. No podían creerlo. La letra era clara. Los sellos oficiales estaban ahí. Esta tierra nunca había sido legalmente de don Esteban. La había ocupado ilegalmente durante décadas, contando con que nadie encontraría las escrituras originales. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Marta. Tomás no respondió inmediatamente. Su mente trabajaba rápido. Si mostraba esto ahora, don Esteban encontraría la forma de destruir las pruebas. Los hombres como él siempre lo hacían. Tenían abogados, jueces comprados, conexiones. Pero si Tomás esperaba, si jugaba sus cartas correctamente, nada, dijo finalmente. Por ahora nada. ¿Nada? Voy a seguir trabajando. Voy a terminar de limpiar esa tierra. Voy a hacer que florezca. Y cuando llegue el momento, cuando don Esteban venga a burlarse de mí una vez más. Tomás sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Entonces le mostraré quién realmente viste con dignidad. Los siguientes 2 meses fueron diferentes. Tomás trabajaba con la misma intensidad, pero ahora había algo nuevo en él. Una chispa. Los vecinos lo notaron. Se volvió loco del todo, decían. Ahora trabaja sonriendo. Pero no era locura, era esperanza. Por primera vez en años, Tomás tenía poder, poder secreto, poder que don Esteban no sospechaba. Y seguía viniendo. Don Esteban seguía apareciendo en su camioneta, seguía caminando por la parcela con esa arrogancia que solo el dinero sin escrúpulos puede comprar. Pero ahora cuando lo hacía, Tomás lo miraba diferente. No con miedo ni con rabia, con conocimiento. «Vas a fracasar, Tomás», le decía don Esteban. «Ya van 5 meses. Esta tierra no va a dar nada. Acepta tu derrota. Acepta que naciste para ser pobre». «Quizás tenga razón, don Esteban», respondía Tomás con calma. «O quizás la tierra está esperando el momento correcto para mostrar su verdadera naturaleza». Don Esteban fruncía el ceño ante esas respuestas. Algo había cambiado en Tomás. Ya no era el hombre roto que llegó suplicando trabajo. Había algo en su mirada, algo que lo inquietaba. Una tarde, don Esteban vino acompañado de un hombre de la ciudad. «Un ingeniero agrónomo», dijo. «Quería que un experto confirmara lo que ya sé», le explicó a Tomás, «que esta tierra no sirve para nada». El ingeniero caminó por la parcela. Tomó muestras de suelo. Revisó las zanjas que Tomás había cavado. Pasó casi 1 hora inspeccionando todo. Finalmente, regresó hacia donde don Esteban esperaba, con una sonrisa triunfante. «Don Esteban», dijo el ingeniero lentamente, «este hombre ha hecho un trabajo extraordinario. La tierra está lista para cultivar. De hecho, con el sistema de drenaje que construyó, esta parcela podría ser de las más productivas de la región. Solo necesita agua y semilla». La sonrisa de don Esteban se congeló. «¿Qué?», lo que escuchó. «Este terreno es perfectamente cultivable. Quien lo trabaje podría sacar excelentes cosechas». Tomás no dijo nada. Solo observó cómo la expresión de don Esteban pasaba de la sorpresa a la codicia en cuestión de segundos. Conocía esa mirada. Era la mirada de un hombre recalculando cuánto dinero podía hacer. Después de que el ingeniero se fue, don Esteban se acercó a Tomás. Su tono había cambiado. Ya no era burla, era negocio. «Tomás, he estado pensando. Has trabajado duro.
Mereces una recompensa. ¿Qué te parece si te doy 1,000 pesos ahora mismo y aquí termina tu contrato? Yo me encargo del resto. 1,000 pesos. Era dinero. Más dinero del que Tomás había visto junto en años. Pero era una fracción de lo que esa tierra produciría. Y más importante, era la confirmación de que don Esteban ahora veía valor, donde antes solo veía un juego cruel. No, don Esteban, respondió Tomás. Voy a terminar lo que empecé. ¿2,000? No. ¿3,000? Tomás, no seas tonto. Es más dinero del que ganarás en un año. La respuesta es no. Don Esteban se acercó más. Su rostro ya no era amigable. Escúchame bien. Yo soy el dueño de esta tierra. Yo decido cuándo termina tu trabajo, y te estoy diciendo que ya terminó. Tenemos un contrato, don Esteban. 6 meses de trabajo. Todavía falta uno. Los contratos se pueden romper. Los contratos legales, no. Tomás sostuvo su mirada. A menos que usted quiera explicarle a todo el pueblo por qué está rompiendo un acuerdo con un pobre. Era una apuesta arriesgada. Don Esteban era poderoso, pero también era vanidoso. Su reputación le importaba, y romper públicamente su palabra, incluso con alguien como Tomás, lo haría ver débil. Don Esteban apretó los dientes. Tienes suerte de que sea un hombre de palabra. Un mes más. Después esta tierra es mía para hacer lo que quiera. Siempre lo ha sido, don Esteban. Siempre lo ha sido. Esa noche, Tomás durmió mejor de lo que había dormido en años. El plan estaba funcionando. Don Esteban mordió el anzuelo. Ahora, solo faltaba el golpe final. El último mes, Tomás hizo algo inesperado. Pidió prestadas semillas. No a don Esteban. A los vecinos. Pequeñas cantidades que nadie consideraría significativas. Maíz, frijol, calabaza. Las plantó en la tierra que tanto trabajo le había costado preparar. Y pasó algo que nadie esperaba. Llovió. Después de 3 años de sequía, llovió. No mucho, pero suficiente. Y la tierra que todos decían que estaba maldita comenzó a brotar. Verde, intenso, hermoso. Las plantas crecían con una fuerza que asombraba incluso a Tomás. Era como si la tierra hubiera estado esperando, acumulando nutrientes durante años, lista para explotar en vida. El pueblo comenzó a hablar. ¿Han visto la parcela del norte? Tomás el carpintero logró lo imposible. Dicen que va a sacar una cosecha que don Esteban no ha visto en 20 años. Y don Esteban lo escuchó todo. La codicia lo consumía. Esa tierra ahora valía 10 veces más, 100 veces más. Y técnicamente, según el contrato, cuando terminara el mes, Tomás se iría y don Esteban se quedaría con todo. 3 días antes de que terminara el contrato, don Esteban apareció con un abogado. Tomás, seamos razonables. Has hecho un excelente trabajo. Te voy a pagar el doble de lo acordado, pero necesito que firmes aquí, renunciando a cualquier derecho sobre esta tierra o sus productos. Tomás leyó el documento. Era una trampa legal. Si firmaba, no solo perdería lo que le correspondía por contrato, sino que don Esteban tendría protección legal contra cualquier reclamo futuro. ¿Y si no firmo? Preguntó Tomás. Entonces te pago lo acordado. Nada más, y créeme, encontraré la forma de complicarte la vida. Tomás miró el documento. Después miró a don Esteban. Después sonrió. ¿Sabe qué, don Esteban? Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre esta tierra. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que encontré algo mientras trabajaba. Algo interesante. Tomás sacó de su bolsillo las escrituras. Las viejas escrituras amarillentas que probaban que don Esteban nunca había sido el dueño legal de esa parcela. El color desapareció del rostro de don Esteban. El abogado se acercó, tomó los documentos, los leyó. Su expresión lo dijo todo. Estas son falsificaciones, tartamudeó don Esteban. Son originales, con sellos oficiales, fechadas 40 años atrás, registradas en el catastro municipal. Puedo comprobarlo. Tomás habló con calma, sin rabia, sin triunfalismo, solo hechos. Esta tierra perteneció a Miguel Torres. Murió sin herederos directos, pero según la ley,
Después de 20 años sin reclamación, la propiedad puede ser adjudicada a quien la trabaje y mejore de manera continua. El abogado asintió lentamente. Es cierto, la prescripción adquisitiva. Si puede probar que trabajó esta tierra durante 6 meses y nadie más la reclamó. ¡No!, interrumpió don Esteban. No, yo he trabajado esta tierra durante 20 años. ¿Ah, sí? Tomás sacó otro documento. El contrato que don Esteban mismo le hizo firmar. Aquí dice que esta tierra estaba abandonada, que nadie la había podido cultivar en 5 años. Usted mismo lo documentó, don Esteban. Usted mismo puso por escrito que esta tierra no estaba siendo trabajada, y ahora yo tengo testigos de todo el pueblo que vieron cómo yo, y solo yo, la trabajé durante 6 meses. Era el jaque mate perfecto. Don Esteban podía pelear, podía contratar más abogados. Pero en un pueblo pequeño, donde todos vieron el sufrimiento de Tomás, donde todos fueron testigos de cómo don Esteban se burló de él públicamente, ningún juez local se pondría de su lado. Y si el caso llegaba a la capital, los documentos originales pesarían más que décadas de ocupación ilegal. Don Esteban miró a Tomás con odio puro. «Me debes todo. Sin mí, seguirías siendo un carpintero fracasado». «Tiene razón», respondió Tomás suavemente. «Sin usted, todavía sería un carpintero. Un buen carpintero que perdió todo por una crisis que no causó. Pero usted no me dio una oportunidad, me dio humillación, me dio la peor tierra pensando que me rompería. ¿Y sabe qué es lo irónico, don Esteban? Que al intentar quebrarme, me dio exactamente lo que necesitaba para levantarme. Te voy a destruir. No lo hará. Porque si hace cualquier movimiento contra mí, estas escrituras llegan a cada periódico de la región, y todos sabrán que el gran don Esteban construyó su imperio sobre tierra robada. ¿Cuántos otros terrenos tiene que no son legalmente suyos? ¿Cuántos otros pobres como yo han trabajado pensando que usted era el dueño legítimo? El silencio que siguió fue absoluto. Don Esteban sabía que había perdido, no solo la tierra. Había perdido el control de la narrativa, había perdido su poder sobre Tomás. Y lo peor de todo, había perdido porque subestimó a un hombre con ropa remendada. «Salgan de mi propiedad», dijo finalmente Tomás. «Y don Esteban, le recomiendo que revise bien los títulos del resto de sus tierras. No vaya a ser que haya más sorpresas enterradas». Don Esteban y su abogado se fueron sin decir palabra. La camioneta negra desapareció por el camino polvoriento, y Tomás se quedó solo en su parcela. Su parcela. No podía creerlo aún. Marta llegó corriendo minutos después. La noticia ya había recorrido el pueblo. Se abrazaron en medio del campo verde, llorando lágrimas que llevaban años atascadas. Lucía y Rosa llegaron detrás, corriendo entre las plantas que su padre había hecho crecer con sangre y dignidad. Los siguientes meses fueron un torbellino. Tomás legalizó los documentos. El proceso fue sorprendentemente rápido, porque don Esteban no presentó oposición. No podía. Cualquier investigación profunda revelaría décadas de fraudes similares. La cosecha que Tomás sembró fue abundante. No lo hizo rico, pero le dio lo suficiente para comprar más semilla, para arreglar su casa, para que las niñas volvieran a la escuela. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue la dignidad recuperada. El pueblo que antes lo miraba con lástima ahora lo saludaba con respeto. No porque tuviera tierra, sino porque había demostrado que el valor de un hombre no está en su ropa ni en su cuenta bancaria. Está en su capacidad de seguir de pie cuando el mundo entero te empuja hacia abajo. Tomás volvió a su carpintería. Con el dinero de la cosecha, compró herramientas nuevas. Abrió un taller pequeño al lado de su casa. Y comenzó a enseñarle el oficio a otros. A jóvenes del pueblo que no tenían oportunidades. A hombres como él, que habían perdido todo y necesitaban aprender que fracasar no significa ser un fracaso. 5 años después, Tomás estaba en su taller cuando escuchó un golpe tímido en la puerta. Era un hombre mayor, encorvado, con ropa sucia y zapatos rotos. Tomás tardó un momento en reconocerlo. Era don Esteban, pero no el don Esteban arrogante y cruel. Este era un cascarón. Sus negocios habían colapsado después de que varios campesinos, inspirados por la historia de Tomás,
comenzaran a investigar sus propios títulos de propiedad. Resultó que don Esteban había construido su imperio sobre arena. Cuando cayó, cayó duro. «Oh, ¿qué necesita?», preguntó Tomás. Don Esteban levantó la vista. Había vergüenza en sus ojos. «Trabajo, lo que sea. Sé que no merezco nada de usted, pero no tengo a dónde ir». Tomás lo miró en silencio. Podría haberlo echado. Podría haberle devuelto cada humillación que recibió. Habría sido justo, habría sido merecido. Pero entonces vio en don Esteban lo que don Esteban nunca vio en él. Un ser humano quebrado que necesitaba ayuda. «¿Sabe lijar madera?», preguntó finalmente. Don Esteban negó con la cabeza. «Entonces va a aprender. Pero le advierto, don Esteban, aquí todos trabajamos igual. No hay patrones ni sirvientes. Solo personas haciendo su mejor esfuerzo». Don Esteban asintió, incapaz de hablar. Y comenzó a trabajar. No como empleado, como aprendiz. Lijando tablas hasta que sus manos, esas manos que nunca habían trabajado realmente, se llenaron de callos. Tomás no fue cruel con él, pero tampoco fue suave. Le enseñó que la dignidad se gana con trabajo honesto, no con humillación de otros. A veces, cuando el sol se ponía y el taller se vaciaba, Tomás se sentaba en el porche de su casa y miraba hacia la parcela del norte. Ahora era un campo productivo, pero él ya no la trabajaba directamente. La había dividido en pequeñas parcelas que arrendaba a familias jóvenes del pueblo, a precios justos, con contratos claros. Era su forma de devolver lo que la tierra le había dado. Marta se sentaba junto a él, tomándole la mano. Sus hijas ya eran adolescentes, estudiando en la escuela regional, soñando con universidades en la capital. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Marta una tarde. «De todo lo que sufriste, de los golpes, de la humillación». Tomás pensó en eso. Pensó en el hombre que era antes, el carpintero orgulloso que creía que su valor estaba en su negocio. Pensó en el hombre que se convirtió, el que aprendió que el verdadero valor está en levantarse cuando caes. «No», respondió finalmente, «porque si no hubiera caído tan bajo, nunca habría aprendido a valorar estar de pie». El pueblo nunca olvidó la historia. Se convirtió en leyenda. «El hombre que convirtió humillación en cosecha», decían. Los padres se la contaban a sus hijos como lección. No una lección sobre venganza, una lección sobre dignidad, sobre cómo la ropa puede estar rota, el cuerpo puede estar cansado, el alma puede estar herida, pero mientras conserves tu dignidad, mientras te niegues a convertirte en lo que otros dicen que eres, siempre hay esperanza. Una tarde, 10 años después de todo, un joven llegó al taller de Tomás. Venía de otro pueblo. «Escuché su historia», dijo nervioso, «y quiero pedirle un consejo. Perdí mi negocio. Mi familia me mira con decepción. No sé qué hacer». Tomás dejó el cincel que estaba usando. Miró al joven, vio en él su propio reflejo de años atrás. «¿Sabes qué es lo más difícil de caer?», le preguntó. «No es el golpe. Es decidir si te quedas en el suelo o te levantas. ¿Y quieres saber un secreto? No importa cuánto tiempo te tome levantarte. Lo que importa es que lo intentes. Una vez, y otra, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no estás en el suelo. Estás caminando, y después, estás corriendo. ¿Y si fracaso otra vez? Fracasarás. Todos fracasamos. El fracaso no es el final. El final es cuando dejas de intentar». Tomás señaló su ropa. Todavía usaba camisas remendadas, no porque no pudiera comprar nuevas, sino porque le recordaban de dónde venía. «Mira esta ropa. Cada remiendo cuenta una batalla, cada costura es una victoria. No las escondo, las uso con orgullo, porque la dignidad no viene de tener ropa nueva, viene de honrar cada paso del camino, incluso los pasos que te hicieron sangrar». El joven se fue ese día con lágrimas en los ojos, pero también con algo más: esperanza. Y Tomás volvió a su trabajo, sabiendo que había plantado una semilla, no en tierra, en un alma. Y esas semillas, las que plantas en almas humanas, esas son las que dan las cosechas que nunca se acaban. Porque al final, la historia de Tomás no era sobre tierra ni sobre riqueza.
Era sobre una verdad simple que el mundo se empeña en olvidar. La dignidad no la da lo que vistes, sino cómo caminas. No importa si tu ropa está rota, si tus zapatos tienen agujeros, si el mundo te mira con desprecio. Mientras mantengas tu dignidad, mientras te niegues a inclinarte ante la crueldad, mientras sigas plantando aunque la tierra parezca muerta, siempre, siempre habrá cosecha. Y esa cosecha, esa que nace del sudor y las lágrimas y la sangre de quien se niega a rendirse, esa es la cosecha que nadie, ni el patrón más rico ni el más poderoso, te podrá quitar jamás. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la lucha de Tomás como tuya, suscríbete a este canal. Porque hay miles de historias como esta esperando ser contadas. Historias de gente común que hizo cosas extraordinarias no porque fueran especiales, sino porque se negaron a dejar que el mundo definiera quiénes eran. Historias que necesitas escuchar, que necesitamos contar. Porque en cada historia de dignidad recuperada hay una semilla de esperanza para todos nosotros. Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica nuevamente las respuestas.